estamos de regreso en Estación Norte, en este número especial con Joaquín Cosío, y platicábamos que mucha gente tampoco sabe que te has dedicado, has publicado algunos libros. De hecho, eres premio Chihuahua de literatura por este texto de Tomochic, este texto importante para el teatro de la región que se ha llevado a escena en varias ocasiones. Y tienes otro libro publicado, si no mal recuerdo, en San Luis o en Zacatecas. En San Luis Potosí. ¿Cómo se llama ese? Conversando otra voz. Conversando otra voz. De poesía que escribí como a los 25 años. Que también un grupo de algunos del taller publicaron en esa colección. Yo me acuerdo de Agustín García, creo. Yo es solo Miguel uno que se Ángel aleja. Miguel Ángel. Boldo y Clement. Boldo y Clement, ajá. Y tienes más o menos reciente un libro que se llama Bala por mí el Cordero que me olvida, que sacó después otra edición junto con Las Mujeres de la Brisa. Exactamente. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ese libro, por favor? Sí. Va. Bueno, es poesía. Es poesía, claro. Sí, bueno, es una faceta que, como te decía antes, creció a la par que mi impulso como actor. A la par yo empecé a escribir, entró al taller literario y el taller literario me enseña que es posible articular y darle forma y hacer poesía, pero que hay que hacerla de alguna manera, ¿no? Que no todo lo que puedes escribir es importante o vale la pena, simplemente, ¿no? Deja tú lo importante. Sí. Y a la par hago teatro y conozco a Trías, que es una figura nada más que me interesa puntualizar para pasar al tema del libro. Y Trías es un personaje que con la misma fuerza que descubro el taller literario, Trías me impacta de la misma manera, ¿no? Trías fue un gran amigo, pero fue un gran maestro en un sentido que hasta ahora sigo valorando mucho, y es el sentido del teatro o de la actuación como una experiencia lúdica, básicamente. Entonces, entre el rigor del taller literario y entre la diversión y el espíritu divertido del que Trías me enseñó, he conformado yo más o menos mi perspectiva sobre el trabajo creativo. Ellos dos fueron quienes de alguna manera me estructuraron o me dieron elementos para poder yo hacer o crear lo que intento hacer. Y entre estas cosas está este libro, ¿no? Este último libro, Bala por mí el Cordero que me olvida, que es un librito que hice ya sobre a la distancia de Ciudad Juárez. Es un pequeño libro que de alguna manera intenta hablar sobre la ciudad, sobre aquello que ya no está a mi alcance, que es esta ciudad que sin duda todos los juarenses queremos mucho, ¿no? Que es tan particular, ¿no? Y es un librito que habla sobre eso, mis pequeñas evocaciones nostálgicas. Digo librito porque es un libro pequeño. Sí, cómo no. Publicado la primera edición en San Luis, si no mal recuerdo. En San Luis Potosí, y luego después en Zacatecas, ¿no? Me la hicieron una reedición con una incorporación de libros, de un libro de una sección que publiqué en la UNAM, en un libro colectivo. Y si no mal recuerdo, Joaquín, este de las Mujeres de la Brisa, pues evoca a incluso este movimiento cultural de la brisa, ¿es así? Sí. Por ahí va, ¿no? Bueno, el nombre de alguna manera sí corresponde a esa época. Son poemas que escribí en ese momento y en aquella... yo escribo poco, por eso hablo en esos términos de mi actividad literaria. Soy más actor, diría yo, que poeta, ¿no? Decirse poeta es algo que queda grande. Las más Se lo dejas a los hermanos Chávez. Sí, ellos son... Y ahí el poeta es Miguel, ¿no? Ya sabes, como bien sabemos. Oye, Joaquín, esta cuestión de la literatura, de estar en un taller, ¿cuánto duraste en el taller literario, Joaquín? Yo creo que unos 5 años, si mal no recuerdo, ¿no? Como del 83 al 88. Mi memoria es pésima en ese sentido. Yo creo que sí, pero por ahí más o menos. Más o menos. Hasta que terminó la generación. Sí, porque Jorge retoma el taller coordinándolo en el 90, así que sí, por ahí. Por ahí fue más o menos, ¿no? Sin duda que eso te ayudó o te ha ayudado ahora cuando lees los guiones. Sí, es lo que te comento. El rigor crítico. Claro. Sobre todo esa perspectiva de entender que no escribir una pequeña metáfora no te hace el poema y que podrás siempre hacerlo mejor y que tendrás y darte los elementos o la fuerza para romper esa hoja y tirarla a la basura. Eso es algo que hasta la fecha lo llevas ya como creador. Es decir, cuando yo hago un papel o interpreto un personaje o empiezo a auscultar el personaje, ya sé de antemano que el camino es muy largo y que de alguna manera
el hecho artístico, sea poesía o sea interpretación dramática, son aspiraciones y que jamás vas a alcanzar nada. Ya. Entonces, en ese sentido, ese rigor del taller literario, ese alineamiento tan crítico, lo aplico o está en mi formación como tal, ¿no? Entonces ya no me enamoro del primer acercamiento a un personaje. No me enamoro, hay que aprender a leer los guiones y de pronto también te das cuenta, aunque leer guiones es otra cosa muy distinta. Ya. Pero sí hay en mi trabajo como actor elementos que aprendí y que me formaron en el taller literario. Bueno, tú me dijiste que te podía preguntar cualquier cosa, te voy a preguntar algunas cosas que siempre he querido preguntarte. Se dice también que en un momento dado, cuando tú estabas, no recuerdo si en Felipe Ángeles, con la Compañía Nacional, hubo una cuestión en Guanajuato para el Cervantino y que que se había anunciado en los periódicos que Joaquín Cosío había muerto o algo así. Y que después andaban todos aquí en la ciudad preguntando. Después, a lo que quiero llegar es a que se decía que Luis de Tavira había hecho tal presión en ti que tú habías explotado. Si eso es verdad, primero que nos digas si es verdad. Y si eso es verdad, saber si es necesario llevar a un actor al límite para pasar a otro nivel. Es decir, es verdad que pasó algo. No es verdad que me morí, ni que haya... Pero sí lo publicaron, ¿o no? Sí, hubo publicaciones. Va. Y sí hubo, obviamente como fue un suceso que del cual no se informó con claridad, fue un suceso que se le dieron muchísimas versiones. Entonces se dijo que me había muerto, se dijo que me había vuelto loco, que en fin, muchísimas cosas, ¿no? Pero sí pasó algo, efectivamente. Y no fue con Felipe Ángeles, fue un trabajo posterior que hicimos con Santa Juana de los Mataderos. Un trabajo del maestro de Tavira que le quedó impresionante, maravilloso. Y que iba a ser mi segundo trabajo con él, después de Felipe Ángeles, que sí fue otro montaje muy exitoso y que de alguna manera a mí me permitió definir mi carrera y de pronto me permitió tomar la decisión de irme a México. El montaje se llamó Santa Juana de los Mataderos y es la primera vez que lo voy a platicar. Ándele, tú me dijiste. Simplemente, efectivamente, el trabajo tan arduo y el compromiso que yo asumí, porque se juntaron varios elementos que fueron de una importancia absoluta para mi persona en ese momento, ¿no? O sea, yo iba a hacer un segundo montaje con el maestro, lo estaba haciendo con la Compañía Nacional de Teatro de nuevo, con un personaje antagónico muy importante, muy hermoso, y en una apuesta casi musical, de hecho era teatro musical. Órale. Yo iba a cantar, iba a bailar, todo el mundo bailaba y cantaba, y además lo hacíamos en coproducción o en compañía con un grupo que para mí era fundamental y que fue y ha sido fundamental para el teatro en Latinoamérica, que es Contigo América. Okay. Un grupo que tiene una historia increíble, ¿no? Y que trabajó en esa puesta en escena. Entonces se generaron toda una serie de elementos que ejercieron mucha presión y que yo quise abordar con muchísimo entusiasmo. Yo empecé a hacer ejercicio, nos concentramos en un lugar que se llama San Cayetano, un antiguo monasterio, un antiguo convento cerca de Toluca, y ahí nos concentramos para trabajar, pero luego empezó a haber problemas para mí, porque los ensayos empezaron a ser rudísimos. Y además yo me di cuenta que yo soy diurno, y que empezaron a hacer, por cuestiones del horario del maestro Tavira, empezaron a hacer ensayos a las 5 de la mañana. Ah, caramba. O sea, vamos a ensayar hoy a las 4 de la mañana. Y era una cosa así, ¿qué? ¿A las 4? A las 4 hay que ensayar, sí. Y además los montajes del maestro de Tavira hay que señalar que duran 4 horas. 4 o 5 horas, claro. 5 horas, es decir, es un prodigio escénico. Una maravilla que dura 5 horas y que además nunca se derrumban. Se mantienen siempre hacia arriba, en fin. Es un gran director, uno de nuestros grandes directores. Pero entonces esos cambios terribles de horario, esas cuestiones de empezar a ensayar a las 5 de la mañana
para terminar a las 9 y luego volver a empezar a trabajar en la tarde y ensayar una cosa y empezar otra, y yo con mi afán de ir a correr y estar listo, etcétera, sí afectaron mi salud. Entonces empecé a tener problemas de salud, ¿no? Empecé a tener un poco de estrés y de angustia y de inseguridad, que finalmente lo hablé con el maestro, le dije que me sentía yo un poco muy raro y muy extraño. Y el maestro me dice, bueno, pues descansas un día, nada más, ¿no? Vete a descansar un día. Bueno, me dio un día de descanso, en fin, se generó ahí un proceso, una dinámica donde yo le estaba pidiendo, le hice notar que no me sentía del todo bien. Claro. Él es un obseso de la obra artística, ¿no? Él la persigue hasta las últimas consecuencias. Y finalmente troné. Es decir, hubo un día donde ya no me levanté y dije, no voy a ir a ensayar porque necesito descansar. Fui con un doctor, el doctor dijo, si usted no descansa mínimo una semana, va a tener usted un colapso. Y a partir de ahí se canceló mi participación en un evento muy próximo, que era un festival cervantino, donde la obra se iba a estrenar. Entonces sí fue como 10 o 12 días antes de eso. Perfecto. Pasó todo ese incidente tan lamentable, pero para mí fue una crisis que me permitió replantear mi relación con el teatro y con mi carrera como actor. Perfecto. Bueno, pues ya está dicho. A mí me tocó la suerte de presentar su libro, el de Bala, el último de poesía. Lo presenté en Jalapa, en San Luis y en Zacatecas. Y fue sorprendente porque, pues imagínate, el actor mexicano presentando su libro de poesía, mucha gente. Entonces me di cuenta que en México se le quiere mucho, se le estima mucho, pues porque su trabajo actoral ha sido sorprendente. Es increíble que en el 2000, creo, que se va a México, deja todo aquí en Ciudad Juárez, deja su posición en la universidad, su puesto, su trabajo de diseño gráfico, y se van a la aventura casi a buscar una oportunidad en México, pero en el teatro. Joaquín lo dice él mismo, que él nunca pensó que iba a terminar involucrado en la cuestión del cine, que él iba para destacar en teatro. Entonces da ese brinco sorprendente de la actuación, que a mí se me hace algo muy, muy benéfico para México y para nosotros que somos sus amigos, y obviamente para él, porque es algo maravilloso que Cosío esté donde esté hoy y que siga siendo un cuate, ¿no? Un amigo. Pasemos pues ahora a, vienes a Ciudad Juárez con cierta regularidad, está tu familia aquí, gente que te quiere mucho, y ahora estás con nosotros porque estamos contentos de tener el estreno de esta película, La Delgada Línea Amarilla, que se va a estrenar en los cines, pero hasta enero, si no mal tengo entendido. Así está planteado. Por favor, platícanos poquito sobre la película. Sí, bueno, es una, tal vez la película más reciente que se ha estrenado, donde yo participo. Es una película que hicimos hace un poco más de un año, casi 2. Hace ya cerca de 4 años, más o menos, recibí la invitación de una agencia de casting para hacer una prueba sobre un papel, tal vez 4 o 5 años, sobre uno de estos personajes. Fui, leí el guión me entusiasmó mucho porque no es común encontrar guiones que puedan tener elementos poéticos, un discurso poco comercial, para decirlo en palabras más francas. Poco comercial quiere decir que no le interesa demasiado hacer algo para ganar, ¿no? Como
la mayoría de los productores lo hacen, ¿no? Que es hacer una fórmula para que la película se haga un boom y evidentemente sea un éxito de taquilla. Claro. Y esta película, este guión, era un guión muy sencillo, muy mudo, muy silencioso, con elementos muy poéticos, con personajes muy bonitos, muy bien delineados, pero sin volcaduras de carros, sin balazos, sin nada. La historia de una cuadrilla de hombres que se dedican a pintar la línea amarilla de las carreteras, o de una carretera en particular, ¿no? Y era de un encanto muy seductor. Entonces, desde entonces, desde hace 5 años a la fecha, nos gustó, nos hablaron, pero la película tardó en hacerse realidad. Es decir, levantar una película en México es muy difícil, ¿no? Porque el cine es dinero, es inversión. Y finalmente el año pasado, después de 5 años, nos hablan y dicen la película se va a hacer. Porque encontró un productor, un cuerpo de productores muy importantes, Guillermo del Toro. Por ser de Guadalajara, como el director Celso García, que es de Guadalajara, lo apoyó en ese sentido y le produjo la película, ¿no? Entonces de pronto todo cambió y nos dijeron la película se va a hacer, están ustedes puestos, la esperamos la película, ¿eh? En eso coincidimos la mayoría del elenco, que son Silverio Palacios, Gustavo Sánchez Parra, yo, Damián, todos caímos seducidos por el guión de tan buena factura. Qué bien. Y finalmente la película se hizo, la hicimos, la disfrutamos enormemente, con un poco también de dudas, ¿no? Porque al final una cosa es el guión y otra cosa es lo que pasa y se materializa al momento del rodaje. Y al momento del rodaje pues era de pronto demasiado silencio, demasiadas relaciones con miradas. Entonces los actores decimos, ¿se va a entender esto? ¿Sería Nintendo? No sé. Y finalmente la película salió y anda ahorita circulando en festivales y ya ha recolectado un buen número de importantes. Sí. Acaba de ganar en Montreal, de hecho, Ópera Prima, ¿no? Ópera Prima y mejor película latinoamericana. Perfecto. Joaquín, una última pregunta. Es un hombre muy joven, pero unos 20, 30 años. ¿Regresarías a Juárez a trabajar desde aquí en algún proyecto, no sé, a lo mejor académico, de cine o algo? ¿Has pensado en eso o no? Digo, yo sé que tú regresas seguido, pero... Pues yo creo que ya me pasa lo que le pasa a los que le pasa. Me pasa lo que les pasa a los que de alguna manera se exilian, ¿no? Ya no tienes propiamente un lugar. Es decir, yo podría regresar seguramente, pero también podría irme. Es decir, ya cuando tú sales, ya las fronteras se han roto. Entonces, pensar en regresar podría ser, ¿no? Pero podría no ser. No, mis filiaciones existen. Mis amores, mis cariños y mi relación entre existe, pero también ya existe en otros territorios. Y lo que te enseña un poco aunque no soy un exiliado ni mucho menos, pero la separación, el dolor que te genera separarte de algo que quieres, es que te enseña pues que en realidad hay muchas patrias, hay muchos destinos y hay muchas casas en la vida, ¿no? Entonces, regresar podría, pero podría no regresar. Sí, pero yo estoy seguro que uno regresa siempre a donde lo esperan y a donde tiene gente que lo quiere. Joaquín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya nos acabó el tiempo. A ustedes, muy que no sea la última vez, ¿va? De ninguna manera, pues si me invitan otra vez, con todo gusto. Órale, pues. No sabe golpear, no sabe pelearse, es muy sacatón para los golpes y no sabe nada de mecánica. A Joaquín, si se le ponchaba su carro, lo dejaba abandonado 2, 3 días, porque era incapaz de poder cambiar. Y todavía lo es, ¿eh? Es incapaz de cambiar una llanta así con sus manotas, tosco como es. En la Juárez y en la Mariscal era muy común que ahí terminábamos los viernes o los sábados. Y en medio de pleitos, de cantina o en la calle, no faltaba porque nos agarramos a golpes con la raza. Recuerdo mucho que Joaquín era el más miedoso y el más sacatón, a pesar de que la gente lo veía y pensaban que él iba a responder, pero increíblemente él
me echaba por delante porque sabía que yo era muy peleonero, ¿no? Pues yo crecí en el barrio del Carmen, pues ahí me curtí a los fregazos. Pero así era Joaquín, era muy jotinga para los golpes, para los pleitos. Lo que no sabe la gente, que lo ve ahora como un gran actor, es que un hombre duro, que Joaquín es un pan de Dios, es incapaz de matar una mosca, que hace, que no va con su personalidad, ¿no? Un hombre grande, altote, duro, pero es un gran amigo y es un buenazo, es un pan de Dios. No le haría daño ni siquiera a una mosca. Entonces, es una contradicción. Y eso es lo que a veces me da risa, porque todos los papeles que lo he visto en el cine tienen que ver con algo violento, algo que se impone. Pero Joaquín es una mariposa, en el buen sentido de la palabra. Siempre ha sido una persona muy solidaria, muy sensible y muy atenta vamos a decir, descubre muy rápidamente tu personalidad y la asimila, ¿no? Y platica contigo. En ese sentido es muy sociable y muy rápidamente puedes entablar una conversación con él. Yo sí he platicado con él de ello y si regresaría alguna vez. Pues no sé, la vida ni está comprada ni hay una ruta definida. Alguna vez comentábamos, oye, y si ya alguna vez regresas, pues puedes ser director de teatro o algo, pero parece que no le interesa la dirección, él es más más de la actuación. Pero además lo cierto es que ella tiene una familia ya y muchísimas más posibilidades que aquí, pero nunca ha dejado de ser de Juárez. Nos reencontramos en un suceso desafortunado hace más de 10 años, me dio un excelente amigo nuestro. Ahí me lo topé otra vez en el Panteón Francés, me dio mucho gusto verlo, me platicaba que en ese tiempo estaba actuando en teatro, con todo lo que sufre y vive un actor entre miles en México. Joaquín empezó desde abajo. Cuando uno conoce gente que ha triunfado en el teatro, en el cine, a veces la gente esperaría los clásicos clichés de cómo es la gente. Hay mucha vanidad, mucha presunción, mucha pose, mucho esnobismo. Son unas divas en los aeropuertos cuando la prensa se les acerca, son realmente infumables. No es el caso de Cosío. Creo que Cosío ha conservado su sencillez. Creo que, porque él creo que ha caminado gracias a sus habilidades. No a su físico, que es lo que a veces se busca, ¿no? O sea, si eso se buscara, bueno, sería otra cosa, pero no es precisamente el físico lo que ha hecho a Joaquín Cosío que ha llegado donde está hoy. Creo que es su talento, creo que es la fidelidad a su convicción de lo que es el teatro, de lo que es la actuación. Creo que ha tenido un poco de suerte, mucho de talento y un poco de suerte. No es la suerte todo. Y que ha encontrado o le han dado los papeles adecuados. Yo lo encuentro igual. Lo conocí en el 83. Hace ya muchos años de eso lo encuentro igual. Desde luego que el tiempo camina y no perdona, porque el tiempo y la gravedad no perdonan. Pero lo veo bien. Creo que es el Joaquín Cosío de siempre en sus personajes. Creo que goza lo que hace y será feliz así. Es un tipo profundamente humano, muy ligado maternalmente a sus tías, a las que le estuvo siempre un gran afecto. Es un hombre muy sensible. Lo recuerdo en alguna ocasión leyendo poemas. Hay poemas que él no puede leer porque le pegan. Creo que trae esa sensibilidad siempre así muy fresca, muy a flor de piel. Creo que es un hombre con muchas virtudes. Y pues me alegra haberlo conocido, me alegra que haya estado en aquel equipo, que hemos tomado rumbos diferentes cada uno, pero creo que cada uno estamos en lo que nos gusta, en lo que siempre quisimos hacer. Joaquín siempre quiso hacer teatro y lo hizo. No sé si quiso hacer cine, no lo sé. Él nunca lo expresó, nunca tuvo pláticas hablando de sueños dorados.
Él lo conocí viviendo lo cotidiano y esperando mejorar siempre lo cotidiano. Lo conocí generoso con los amigos